Principios del tratamiento de las fracturas. Lo más importante ante una fractura es el acto médico. Lo principal que se debe hacer es inmovilizar, ¿cierto? Por eso dice, la inmovilización es el componente principal en el manejo de las fracturas. ¿Y para qué inmovilizan? ¿Para qué inmovilizan? Inmovilizan para evitar el daño de partes blandas. Evita el daño de partes blandas y de esta manera, al no dañar partes blandas, ¿qué pasa? Están evitando síndrome compartimental. Ahora, no es el único objetivo, ¿ah? Inmovilizan también para que duela menos, para que no duela, para que consolide bien, para que no haya pseudoartrosis. O sea, la inmovilización es el principal acto para evitar complicaciones en las fracturas. ¿Ya? Algunos principios sobre la inmovilización de las fracturas. Por ejemplo, eh, se suelen preferir férulas por encima de yesos. ¿Por qué? Porque los yesos tienen el gran riesgo de hacer síndrome compartimental cuando lo aprietan mucho, ¿no es cierto? Pero usualmente pueden colocarlo después de las 48 horas. O sea, a partir del tercer día generalmente se puede poner un yesito. Esto es importantísimo, chicos, y aquí se equivocan bastante. Se inmoviliza una articulación proximal y una distal. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si tienen acá el húmero, ya solo representando, ¿ah? Tienen acá el radio, al cúbito, al antebrazo. Y luego tienen al carpo, sus 8 huesitos, los metacarpianos, la mano, ¿no? Si tienen una fractura de antebrazo, ya sea de radio, cúbito o de los dos, tienen que inmovilizar una articulación arriba, el codo, y tienen que inmovilizar la muñeca. Por eso el yeso va por encima del codo y por debajo de la muñeca. Va del brazo a la mano, braquio manual o braquio palmar, como lo vayan a llamar, ¿no? Listo, dos articulaciones inmovilizadas para que la fijación sea completamente estable. Se articula una articulación proximal y una distal. No olviden que cuando ponen yesos o férulas siempre deben colocar suficientes almohadillas, o sea, algodón, ¿no? Su base de algodón. ¿Qué pasa si no colocan almohadillas, si no colocan algodón? Tienen el gran riesgo de generar, ¿qué cosa? Si es que no colocan almohadilla suficiente, pueden generar úlceras cutáneas, que pueden llegar a ser muy graves a veces, ¿eh? Las férulas, en general, las inmovilizaciones deben revisarse siempre a las 24 horas por el posible síndrome compartimental que pueda generar, ¿ya? Y los yesos, no olviden que deben revisarse, pueden colocarse a los 3 días posterior a la fractura. ¿Por qué? Por el riesgo de síndrome compartimental. No olviden que el riesgo de síndrome compartimental está dentro de las primeras 48 horas, ¿no? Dentro de los primeros 2 días. Ahora, si las lesiones son leves, puede colocarse yeso desde el inicio, ¿eh? No, eso no está contraindicado. Podría colocarse. Muy bien, esto como principios generales. Ahora, la información que está abajo de fracturas cerradas abiertas se refiere a las medidas iniciales, el manejo inicial de una fractura. Lo primerito que se hace, y cuando digo inicial, usualmente me estoy refiriendo al lugar del accidente. Al lugar del accidente. Por ejemplo, tenemos fracturas cerradas y fracturas abiertas. ¿Cuál es la primera medida que se hace ante una fractura cerrada? Ante una fractura cerrada, lo más importante es evitar la lesión de partes blandas. Evitar lesión de partes blandas. ¿Para qué? Para que no haya síndrome compartimental, ¿no es cierto? ¿Cuál es la medida más importante que se hace en una fractura cerrada? O sea, que no es abierta. Está redundando, ¿no? Se inmoviliza para que no haya síndrome compartimental. Listo. En cambio, en una fractura abierta no va a haber síndrome compartimental porque ya está abierta, ¿no? O sea, se ha descomprimido sola. El gran riesgo de las fracturas abiertas es que haga osteomielitis. Por lo tanto, queremos evitar la contaminación y el sangrado excesivo. Por lo tanto, antes que inmovilizar, nuestra conducta inicial es, voy a resaltar lo más importante, ¿ya? Nuestra conducta inicial es lavar la lesión, irrigarla con suero fisiológico, cubrirla y vendarla, lo envuelven en un vendaje y luego lo inmovilizan. Esa es la secuencia correcta de manejo inicial de una fractura abierta. Lavado, vendaje levemente compresivo que lo proteja y luego se inmoviliza. ¿Ok? Lavado, vendaje e inmovilización.
He resaltado esos tres porque son los que se hacen en el lugar del accidente como medida inicial. El término debridación, limpieza quirúrgica que está más arriba, esto de acá, usualmente se hace en sala de operaciones porque necesita anestesia para debridar. Entonces, no es algo que se haga en el lugar del accidente. Si les ponen cuál la siguiente es la primera medida a tomar en el lugar del accidente, una fractura abierta, tienen clave A, lavado, clave B, debridación, limpieza quirúrgica, tienen que elegir lavado, pues, ¿no? Porque para debridar y hacer limpieza necesitan sala de operaciones. Tómenlo como un detalle, ¿ya? Porque finalmente es relativo y algunas preguntas podrían ser confusas. El manejo antibiótico y la colocación de sueros antitetánicos usualmente es ya de manejo hospitalario, ¿no? Cuando ya llega el fracturado a la emergencia. ¿Listo? Entonces, esos son los datitos para manejo inicial de las fracturas, tanto abiertas como cerradas. Una pregunta recontra repetida. Todos los años suele venir esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, luego los siguientes que tienen que ver ya, una vez que han hecho el manejo inicial, cómo van a tratar, cómo van a corregir su fractura. Hay dos opciones. Una es el manejo ortopédico y otra es el manejo quirúrgico. ¿Ya? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es no operar, lo ideal es tratar una fractura con ortopedia, es decir, con yesos, con inmovilizaciones, con tracciones, pero en lo posible no operar. Generalmente los que necesitan manejo ortopédico son los niños, algunos jóvenes que no tengan complicaciones, que su fractura sea simple, podrían requerir solamente manejo ortopédico, no operarse. El tema está cuándo operar, cuándo hacer cirugía a una fractura. ¿Cuáles son indicaciones quirúrgicas? Aquí tienen una lista. Por ejemplo, cuando está muy desplazada. Una fractura desplazada, muy desplazada, en lo posible debe operarse. Cuando son fracturas inestables, encominutas, o sea, cuando son complejas, dense cuenta. O está muy desplazada, o está inestable, o son en varios pedazos, múltiples. O cuando además de haberse fracturado hay una luxación asociada, alguna lesión adicional asociada. Cuando hay síndrome compartimental por la descompresión que tienen que hacer, las fracturas patológicas, y le pongo asterisco por su importancia. ¿Cuál es la definición de fractura patológica? Que el hueso está débil, ¿no? Está enfermo y no va a consolidar. Entonces, si no va a consolidar un huesito, tienen que ayudarle con un fierrito. Fracturas patológicas por osteoporosis, en lo posible, casi siempre deben operarse. Fracturas intraarticulares, etcétera. ¿Ya? Listo. Lo más importante, lo que casi siempre les van a preguntar, les suelen poner en el examen, es desplazamiento e inestabilidad. Y patológicas también. Fracturas muy desplazadas o inestables es muy probable que tenga que operarse. No es absoluto tampoco, ¿no? Ahora, una vez que han decidido que su caso se tiene que operar, por supuesto que si no cumple con esas indicaciones debe ser de manejo ortopédico. Una vez que han decidido que su fractura es quirúrgica, ¿cuáles son sus opciones? Tienen a la osteosíntesis y tienen a la osteotaxis. Arriba lo tenemos. En general, noten las diferentes imágenes de osteosíntesis. Tienen, por ejemplo, esta fractura que le están poniendo una placa con tornillos, ¿no? Igual acá esta clavícula, placa con tornillos. Tienen esta fractura de fémur en la cual están poniendo un clavo a lo largo de todo el eje. Se llama clavo endomedular. Tienen esta imagen que es una fractura de cuello seguro, de cuello fémur, un sistema de fijación de cadera, un tornillo transcervical. Tienen a las prótesis, tienen a las suturas, incluso ven hilos de acero ahí, ¿no? Entonces, en general, las osteosíntesis, ¿qué tienen en común todas estas? El fierro está en contacto directamente con la zona fracturada. Está fijando el hueso desde adentro, en contacto con el hueso. Se les llama también fijación interna. A la osteosíntesis le pueden llamar fijación interna. Mientras la osteotaxis es un método de fijación, pero desde fuera de la zona de fractura. Ven que los fijadores están por fuera. Hay fierros atravesados, están atravesando por todos lados y lo fijan desde afuera. Fijación externa. Generalmente, si bien tienen sus indicaciones, generalmente, esto es muy relativo, las fijaciones internas se suelen usar en fracturas cerradas, mientras las fijaciones externas u osteotaxis se suelen usar en las fracturas abiertas. ¿Ya? Listo, ahí tienen algunos tipos de osteosíntesis, ¿no? Placas, lo que hemos visto en la foto, placas con tornillos, clavos, sistemas de fijación de HS, prótesis, etc.
Entonces, fijación interna para fracturas cerradas y fijaciones externas para fracturas abiertas. Muy bien, con esto hemos terminado, chicos, la parte más importante de toda traumatología. Si hay algo que nunca deben olvidar, siempre, siempre deben recordar, es esta parte de los principios generales del tratamiento y las complicaciones. Lo que hemos hecho desde acá, desde complicaciones, desde síndrome compartimental, sobre todo pseudoartrosis, que es lo que más preguntan, osteomielitis, que lo vamos a ver en otro video. ¿Qué hacer ante una fractura de forma inicial? ¿Cómo, cuándo operar? Y esto corresponde a más de la mitad de los temas de traumatología, ¿ya? Y con eso van a responder casi todas las preguntas. El resto son ya lesiones específicas, rupturas de fémur, de clavícula, de etcétera, articulaciones, que vamos a ir viendo en los siguientes videos, ¿ok? Listo. Entonces cerramos esta parte de generalidades, que es prácticamente la mitad del curso.